Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. O recente éxito de películas como Noticias do Gran Mundo o Nomadland lévanos a falar do cine on the road, un dos xéneros fundacionais da industria cinematográfica norteamericana. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No te preocupes por mí, estoy bien. O recente éxito de películas como Noticias do Gran Mundo o Nomadland fai-nos reflexionar sobre o xénero on the road, en moitos casos chamado simplemente road movie. O road movie é un dos xéneros máis importantes do cinema norteamericano. Ten unha extendida e complexa historia. A estrada, a viaxe e a errancia están entre os temas fundamentais non só do cinema, senón tamén da literatura dos Estados Unidos. Un filme on the road ten como eixo central o relato de búsqueda, onde os protagonistas son héroes, viaxeiros ou nómadas. Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos. Y vuelvo a vernos. O western adoita ser considerado como o principal precursor da road movie, debido ao carácter nómada dos seus persoaxes, a maxestosidade dos seus decorados e o conflito constante entre espazo salvaxe e espazo civilizado. O xénero pone en imaxes o proceso de colonización do país. Así pasa en moitas películas de John Ford, a partir da Diligencia, do 1939. Sempre Ford dirixiu As uvas da ira, adaptación cinematográfica da novela de John Steinbeck. Ford leva a pantalla a historia da Estrada Nai, a Ruta 66, una carreteira cujas obras terminaron xusto antes da Segunda Guerra Mundial e que serviu para que unha marea de soldados e obreiros respondese á chamada do destino. En nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica, que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Outra película que se estreou case o mesmo ano foi O Mago de Oz, de Victor Fleming. Outra película cuxo eixo central é a estrada e que demostra, unha vez máis, o gran interés que despertaba no público este xénero, nas súas diferentes variacións. Se a estrada logrou converterse en un dos temas fundamentais do cinema dos Estados Unidos é precisamente porque os norteamericanos, dende hai moito tempo, vían a carreteira como un espazo privilexiado de movimento, de cambio e mesmo de evasión. Easy Rider é unha das obras máis emblemática. Está cargada de referencias ao western, pero tamén pode considerarse o manifesto da Beat Generation. Aínda que a novela de Jack Kerouac publicouse 15 anos antes. A viaxe dos moteiros de Easy Rider reverte un dos indicadores máis significativos do western, a prometedora viaxe de leste a oeste. Esa mesma viaxe, noutro tempo unha promesa de liberdade, transfórmase en Easy Rider nun percorrido oposto de California a Nova Orleans e que termina na morte dos protagonistas. Picked up my bag, I went looking for a place to hide.
Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino. Por fin tomaste ese viejo camino. Dean no siente ninguna La responsabilidad. novela de Jack Kerouac, On the Road, tuvo una kilométrica transposición cinematográfica firmada por Walter Salles, que recordamos sobre todo por la actuación de Viggo Mortensen en un papel de William Burroughs. No sé qué es lo que me sucede. Hago toda clase de estupideces. Mi cabeza distorsiona todo. Estoy consumido. Miglior, sen dubida, è un film del 2013 di Michael Polish, Big Sur, ispirato sempre in una novela di Kerouac e che descrive muy bien tanto a Beat Generation come a sensazione che ten o viajeiro impenitente quando chega ao final do seu caminho. Are the stars out tonight? Una das mejores road movie norteamericanas e ao mesmo tempo una das mais comovedoras è Una historia verdadeira de David Lynch. 500 kilómetros desde Iowa a Wisconsin recorridos por un hombre mayor con una máquina cortacésped. Una viaje casi espiritual que o protagonista fai para reconciliarse co seu irmán. Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? Siento que tengas que caminar 1600 kilómetros para... Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros? Feliz recorrido, Sheriff. Una parentesi merece o microscénero on the road a pé, que normalmente relacionase con una búsqueda personal o espiritual. Nesta dirección hay dos películas norteamericanas de referencia que traen inspiración en historias reales. Alma Salvaje de Jean-Marc Vallée do 2014 sobre o caminho de Cheryl Strayed ao longo do sendero das cimas do Pacífico. E hacia Rutas Salvajes de Sean Penn, este último inspirado no libro biográfico de John Krakauer sobre a vida de Chris McCandless. ¿Hay alguien por aquí? Si aceptamos que la vida humana se rige por la razón, la posibilidad de vivir queda destruida. Si quieres algo en la vida, vea por ello. O sonho americano demostrou estar baleiro en moitos sentidos. Nunca existiu para importantes segmentos da sociedade. O último filme Nomadland, inspirado no ensaio de Jessica Bruder, reflexiona criticamente sobre os valores fundacionais dun país e o fai dentro da tradición do cine on the road. A protagonista do filme, interpretada por Frances McDormand, despois de perdelo todo durante a recepción, embárcase nunha viaxe cara ao oeste americano, vivindo nunha caravana. A muller explora una vida fora da sociedade convencional, como una nómade moderna. Este filme, que chegará a salas a finais de marzo, volve a dar outra volta máis outro significado ao moi citado diálogo dos protagonistas na novela Na estrada de Kerouac. Un texto que seguirá sendo clave para entender a road movie. Temos que ir e non parar ata que cheguemos. E onde imos? Non o sei, pero temos que Mi ir. marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años. Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada. Necesito trabajar. Me gusta trabajar. A semana pasada celebrouse a gala da entrega dos premios Goya. Imos a ver que tal foi.
Y el Goya a la mejor película es... para las niñas. O pasado sábado entregáronse os premios Goya. Nunha cerimonia atípica, sen público e con moi pocas persoas no escenario, a gala, presentada por Antonio Banderas e María Casado, celebrouse de forma telemática, praticamente en case a súa totalidade. Las Niñas, obra primeira de Pilar Palomero, foi a gran triunfadora. O filme levou o premio a mellor película, dirección novel, guión original e mellor fotografía. Este último premio, en especial, fixo historia, porque Daniela Cajías foi a primeira muller da historia en gañar ese galardón. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta si los conoces. Outro filme premiado foi Aquelarre, que levou 5 estatuillas en total, entre outras a de mellor banda sonora original e o premio a mellor dirección artística. ¿Tú sabes cuál es el problema en África? O filme Adu, de Salvador Calvo, acadou 4 Goya, e o premio a mellor actor revelación foi para Adam Nourou. O premio a mellor actriz protagonista foi para Patricia López Arnaiz, polo filme vasco Ane. Ez gauta ez atzo, eta joan zen astean beste 3. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak grabatu zuen. Ane zure etxera ere jonez bada eta inbeste kezkatzen bazaitu, asko mesalegira eta ipinezalak eta zena iduzu zatea, Fernando. Ez da bai den aritu zinetan, ez da? Noski, errua nirea da. Este ano foron 2 os premios Goya con denominación de orixe galega. O actor coruñés Mario Casas gañou o premio a mellor actor protagonista polo thriller nocturno No matarás. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Cómo te llamas? Daniel. Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta? Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio. Venga, vamos. Que no, yo me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? O outro Goya para Galicia foi polo filme de animación A Galiña Turuleca. ¡Es un milagro! ¡Podrías aprender a hablar! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Vamos al hospital de la gran ciudad. Esta edición dos premios Goya homenaxeou o cineasta Luis García Berlanga no centenario do seu nacemento. A actriz Ángela Molina recibiu o Goya honorífico pola súa importante traxectoria profesional, que a viu traballar cos máis grandes, dende Buñuel a Almodóvar. Durante estas últimas semanas faleceron 2 actores que tiñan unha vinculación moi especial con a cidade de Ourense. Imos lembralos. Guillem Jiménez foi o primeiro protagonista con síndrome de Down nunha película española, protagonizando, xunto con Marta Larralde, o filme Leone Olvido, dirixido polo ourensán Xavier Bermúdez no ano 2004. Jiménez volveu sobre o mesmo persoaxe no sequel Olvido e León, filme rodado na provincia de Ourense que o ano pasado abriu o OUF. Jiménez faleceu hai unha semana. Moitos dos que compartiron aventuras con el no audiovisual, dende Marta Larralde a Monti Castiñeiras, manifestaron nestos días un recoñecemento ao actor. Olvido e León chegará ás salas este mes de marzo. Quizais ir ao cine a ver este filme sexa a forma máis bonita para recordar a Guillem Jiménez. O actor ourensán Fernando Gabelo faleceu hai menos dun mes aos 70 anos.
Actor, modelo, cómico de provincias, comunicador e poeta, muy querido na cidade das Burgas, Gabelo moveu os primeiros pasos no mundo do teatro aos 16 anos, no grupo Valle Inclán de Ourense. Compaxinou a súa pasión pola recitación co traballo na autoescuela familiar. A obra teatral Solo foi un dos seus traballos máis recoñecidos. Nós queremos lembralo cun anaco da entrevista que lle fixo o cineasta J.A. Blanco no 2017 e que se pode ver integralmente no canal de YouTube do director. Lo más importante que al fin, en la última etapa de mi vida, pues hago lo que quise hacer siempre, ser actor, ¿no? No sé si esto, pues, muchas personas lo entenderán, ¿no? Que Fernando Gabelo, un profesor de autoescuela de toda su vida, ahora me ven de actor y dice, pero Dios mío, qué bien lo haces y qué bien trabajas, ¿no? Y esa voz, ¿no? Y bueno, pero la satisfacción que tengo, pues, es muy grande, ¿no? Y a veces cuando recito poemas como este, que este poema donde voy me lo pide mucha gente, es de Buesa y dice así, ¿no? Te digo adiós, y acaso te quiero todavía, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero lo que sí sé es que nunca más volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. E agora imos a repasar as películas que están programadas na carteleira do cinema comercial e as novidades que chegan dende as plataformas digitais. Boys go home these days, more and more of them, every month. And I don't think we'll ever see them again. Do you? 5 amigos, 5 xoves, cada un coas súas inspiracións e cos seus soños que de repente se ven golpeados polas consecuencias da difusión do SIDA. A serie fai unha descripción moi completa, profunda e sen moralismos das diferentes relacións humanas. Eloxia a amizade e relata sen medo a reacción da sociedade da época á enfermidade. It's a Sin é un revival desgarrador de esos anos, unha historia que non deixará indiferente a nadie. Os 5 capítulos da miniserie xa están disponibles. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo. A directora Maribel Sánchez Maroto volve 20 anos despois sobre a primeira condena por acoso sexual en España. Nevenka Fernández fala agora diante da Cámara, baixo a perspectiva que proporciona o paso do tempo. Nevenka Fernández foi unha precursora de Non e Non, pero cando o 26 de marzo do 2001 presentou as súas dimisión de concejala, non tivo case apoio por parte das institucións e da opinión pública. Os 3 episodios desta miniserie documental reconstrúen en detalle os feitos do que Nevenka foi víctima por partida dobre, por acoso sexual primeiro e logo por haber denunciado o seu acosador. Un documental necesario en 3 capítulos que xa está disponible na plataforma digital de Netflix. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas noches sin dormir,
tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos a semana que viene, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, buone visioni!